Hay muchos sucesos de la historia política que están escondidos entre los años, en el olvido, como los tratados de Bucareli. ¿Sabes qué acuerdos había en este tratado? ¿Quién lo firma y con qué intenciones y razones? ¿Este tratado ha afectado el desarrollo de nuestro país? Acompáñame e investiguémoslo juntos en el pasado. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En mayo de 1923, comisionados estadounidenses Charles Beecher y John Barton Payne, junto con los mexicanos Ramón Ross y Fernando González Roa, se reunieron en la Ciudad de México, en el domicilio 85 de la calle Bucareli, con la finalidad de establecer un entendimiento satisfactorio entre México y Estados Unidos. Pero para darle fondo a los tratados de Bucareli es necesario irnos hacia atrás, unos cuantos años, al antecedente de esta firma. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 con el Plan de San Luis, donde se vertía la ideología maderista. A él se le unieron muchos otros revolucionarios, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza y otros. Pero tras la decena trágica y su deceso, hubo una separación entre los revolucionarios, importantes enfrentamientos entre ellos, que defendían territorios específicos e intereses distintos. El constitucionalismo fue la corriente que triunfó en la Revolución Mexicana, por sobre los villistas y zapatistas. Buscó la pacificación e inicia la convocatoria del Congreso. En Querétaro, en 1917, se promulga la Constitución del 5 de febrero. En ella se plasmaron las principales demandas sociales, económicas, políticas que emanaban de la revolución. Pese a esto, pasó mucho tiempo para que el país se lograra estabilizar. La mayor controversia que causó esta promulgación fue el artículo 27, en el cual se establecía, entre otras cosas, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En resumen, el artículo establecía el dominio de los recursos naturales como única y exclusivamente para México. ¿Puedes imaginar las reacciones de esta ley a los intereses extranjeros que se habían establecido en México para la explotación de recursos naturales? Ya casi para terminar el periodo de gobierno de Carranza en 1920, con la sucesión de la presidencia en la puerta, él elige a Ignacio Bonillas, cuestión que disgusta a muchos, pues esto implicaba un gobierno civil y no militar. Álvaro Obregón, indignado por no haber sido tomado en cuenta por Carranza para ser su sucesor, se lanza como candidato opositor. Su popularidad rivalizaba con la de Venustiano Carranza. Así, comienza a organizar una rebelión liderada por él, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, con el llamado Plan de Agua Prieta el 23 de abril, en el cual se desconocía a Venustiano Carranza, por lo cual el gobierno de Carranza se mueve a Veracruz, pero en el camino, en Tlaxcalantongo, Puebla, es eliminado por la rebelión del Plan. Dato histofílico: en una ocasión, Álvaro Obregón y sus hombres iban caminando muy cerca de las trincheras durante la revolución, cuando una granada explotó y mandó a todos al suelo. Se levanta e intenta desenfundar, cuando se da cuenta que su brazo ya no estaba. Por este suceso trágico se le llamó a Álvaro Obregón el Manco de Celaya. Adolfo de la Huerta fue declarado presidente provisional el 30 de noviembre de 1920. Después se realizaron las elecciones el 5 de septiembre. Obregón ganó y el 1 de diciembre de 1920 se convirtió en presidente de México. Él disfrutaba de una reputación sobresaliente como posrevolucionario. Se le tenía como un gran estratega militar que nunca había perdido una batalla. Durante su gobierno buscó establecer el Estado laico y creó la Secretaría de Educación Pública. La toma del gobierno tras la rebelión del Plan de Agua Prieta había dejado endeble su legitimidad como presidente. Por ello, se dice que la obsesión de Obregón era el reconocimiento, y especialmente por parte del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Obregón recibió por parte del gobierno estadounidense un proyecto de tratado de amistad y comercio, en el cual dicho país se pronunciaba en contra de la nacionalización de los bienes de sus ciudadanos, de la aplicación retroactiva del decreto del
6 de enero de 1915, que buscaba que estas empresas afectadas con el artículo 27 de la Constitución no se les aplicara. Obregón no consintió en la anulación total del artículo 27 o la firma de este Tratado de Amistad y Comercio, pero sí cede en cuestiones de no menor importancia. En 1921, la Suprema Corte falla en favor de la Texas Oil, con lo cual excluía de la aplicación del artículo 27. En 1922, Adolfo de la Huerta, ministro de Hacienda, firma el famoso Convenio de la Huerta-Lamont, por medio del cual México reconocía una deuda de 1.451 millones de dólares con el Comité Internacional de Banqueros. A pesar de estos dos acuerdos, Estados Unidos exigía más a cambio de su reconocimiento, y en 1923 se llevan a cabo las conferencias de Bucareli, donde se firman 2 tratados y un pacto extraoficial. Estos 3 acuerdos fueron: primero, la creación de la Convención Especial de Reclamaciones para todas las reclamaciones realizadas contra México por ciudadanos, corporaciones, compañías o asociaciones de Estados Unidos por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades durante las revoluciones o disturbios que ocurrieron en México en el periodo comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Segundo, la Convención de Reclamaciones Generales, que atendía las reclamaciones de los ciudadanos de cada país en contra del otro, a partir de la firma de la Convención de Reclamaciones de julio del 4 de 1868, fundamentada en el derecho internacional, que sostenía en la justicia y la equidad, y que postulaba como base la actuación de la Comisión Mixta de Reclamaciones firmada entre México y Estados Unidos en 1868. Tercero, las actas o minutas que establecían los acuerdos extraoficiales, que trataban temas como la aplicación retroactiva del artículo 27 constitucional, el impuesto sobre contratos y exportaciones petroleras, la devolución de los ferrocarriles a sus antiguos propietarios extranjeros, la repartición de ejidos, las restricciones de propiedad a lo largo de las costas y fronteras mexicanas a los extranjeros, las restricciones de los derechos religiosos, las reclamaciones no solucionadas a favor de los estadounidenses, las disputas fronterizas a lo largo del río Bravo, las dificultades en torno al pago o disquisiciones relativas a temas como el subsuelo o la cuestión agraria, que debían certificarse en este pacto extraoficial. Los 2 primeros acuerdos debían ser ratificados por los ejecutivos y los congresos de cada país, mientras que los acuerdos de las minutas, o sea, los acuerdos extraoficiales, serían solamente certificados por los ejecutivos. Este pacto extraoficial ha pasado a la historia como una leyenda negra en la política y diplomacia de Álvaro Obregón. En estos, como hemos visto, hay un claro atentado a la soberanía nacional, al manipular lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución. De esta manera, el reconocimiento al gobierno de Obregón estaba condicionado a garantizar los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. Dato histofílico: en 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección del entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública en México, la SEP. En las memorias de don Adolfo de la Huerta, él habla de los tratados de Bucareli, orquestados por Alberto J. Pani, como innecesarios, pues ya se había establecido el acuerdo de la Huerta-Lamont, que no vulneraba tanto la soberanía del país. En sus memorias, él relata: comencé a leerlas y al principio un poco tranquilo, porque veía que no era mala la orientación, pero a medida que adelantaba veía cómo iba perdiendo terreno los nuestros y cómo los delegados Warren y Payne iban imponiéndose y nulificando nuestra legislación, declarando además que el artículo 27 no se iba a aplicar retroactivamente y que los americanos se reservaban el derecho de recurrir al amparo diplomático, cuando el artículo 27 establece que todo propietario en México en cuestiones de tierra renuncia a la protección de su país y todas las irregularidades
irregularidades que contienen los arreglos, además de que protocolizado todo, eso ya venía a constituir el tratado previo que yo había conseguido no celebrar en mis pláticas con Harding y con Hughes, y volvía así a imponérsele a México la condición de un tratado para que pudiese ser reconocido, tratado en el cual estaban estipuladas todas esas cláusulas que vulneraban nuestra soberanía y afectaban nuestra legislación, al grado de que echaban por tierra nuestra Constitución. De hecho, no quedaba ya la Constitución rigiendo para los extranjeros. Esta fue la percepción de Adolfo de la Huerta, quien leyó de primera mano estos acuerdos. Tras ello, decide presentar su renuncia, desligándose de aquellos tratados tan poco beneficiosos para México. De tal manera que se acuerda el pago en efectivo para las indemnizaciones y se reconocen derechos y concesiones otorgadas antes de 1917 a propietarios norteamericanos para que puedan seguir explotando el petróleo. Y así, las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1,755 hectáreas, como pago inmediato y al contado. Con esto, Obregón consiguió el reconocimiento de Estados Unidos el 31 de agosto de ese mismo año, y pasa a la historia como el presidente que vendió la soberanía de México. Algunos especialistas dicen que si México no hubiera aceptado los acuerdos de 1923, el gobierno estadounidense muy posiblemente hubiera dado su apoyo a una rebelión de carácter contrarrevolucionario o invadido el país. Álvaro Obregón fallece en manos de José León Toral, un cristero que era caricaturista. El 17 de julio de 1928 se acerca a él para hacerle una caricatura en el restaurante de La Bombilla en la Ciudad de México y lo ejecuta, meses antes de que el Manco de Celaya retomara el poder de la presidencia nuevamente en su reelección. Algunos dicen que Obregón vendió la dignidad y la soberanía nacional a cambio del reconocimiento de su gobierno. Otorgó a los extranjeros los derechos que no tenían ni los mexicanos. ¿Tú qué piensas de estos tratados? A la luz de los años, resulta incomprensible la decisión de supeditar los derechos mexicanos a los extranjeros. Aunque el reconocimiento internacional siempre ha sido necesario, ¿por qué comprarlo con la libertad y los recursos a los que solo México debería de tener acceso? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Por último, te invito a que visites mi canal de La Mira Política, un acercamiento a la política internacional con una pequeña dosis de historia.